Se incendia plataforma de Pemex. Huracán dejó a 800,000 sin luz. Y pueblo corrió a la Guardia Nacional a pedradas. ¿Cuándo ustedes han defendido al pueblo? Bienvenidos al Caporal del 22 de agosto. ¡Comenzamos! En plena boda fue detenido Luis Santana, alias Machete. La Fiscalía General de la República de Colombia lo acusa de ser uno de los líderes clave del cártel conocido como Clan del Golfo, que opera tanto en Antioquia como en Chocó. Luis Santana era buscado desde el año 2017 y lo detuvieron en una iglesia de un pueblo llamado Uramita. A las 2:30 de la tarde de este domingo 22 de agosto fue reportado un incendio en la plataforma marina EQA2 de Pemex, ubicada en el Golfo de México frente al estado de Campeche. Pemex reportó que producto de este incendio 5 trabajadores resultaron heridos por quemaduras, quienes fueron trasladados a diversos hospitales de la capital de Campeche. También Pemex informó que va a iniciar investigaciones con el objetivo de conocer las causas de la explosión. Se trata del segundo incendio en una plataforma en julio y agosto de este 2021. Así las imágenes hasta el... El paso del huracán Grace por México en su entrada por el Golfo de México dejó a 806,363 personas sin energía eléctrica. A casi un día de su paso, todavía hasta este momento hay 530,000 usuarios sin este servicio en los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y San Luis Potosí. En tanto, la Comisión Federal de Electricidad ya logró restablecer por completo el servicio de energía eléctrica en los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, donde tuvo el primer paso por el país este mismo huracán Grace. Y la Presidencia de la República ha informado una modificación de la agenda de Andrés Manuel López Obrador. Agregó el evento de la presentación del plan de apoyo a personas afectadas por el huracán, que se va a realizar el próximo martes a las 5:30 de la tarde. Está previsto entonces que el martes por la mañana el presidente ofrezca la conferencia en la Ciudad de México, se traslade posteriormente al estado de Veracruz para hacer este anuncio de apoyo a afectados por el huracán, y al día siguiente la conferencia matutina se haga desde la capital de Veracruz, desde Jalapa, donde, por cierto, allí un padre de familia perdió en un deslave a su esposa, a sus 5 hijos, y el 6º hijo que le sobrevivió fue hospitalizado producto justo del deslave de un cerro tras las lluvias por este huracán. Se quedaron ahí todos tapados. Era mi esposa y mis 6 hijos. Logramos sacar a uno que ahorita está en el hospital. ¿En el hospital? ¿Qué edad tiene que estar en el hospital? Tiene 7 años. Y los otros 5 se quedaron ahí sepultados, y ya empezamos a intentar sacarlos. Sacamos a uno, ya estaba muerto. Es un niño de 5 años. Y ya llegó la gente a ayudarnos, y ya poco a poco empezamos a sacar a los demás. Sacamos un niño de 8 años de edad, un niño de 2 años, una recién nacida hace 15 días apenas, y pues mi esposa también falleció ahí.
¿El gobierno nos ofrece alguna ayuda ahorita para esto? No, y yo les pido que si les pueden ayudar, por favor. ¿Ya los propios se los llevaron? Sí, se los acaban de llevar apenas hace rato. En la Ciudad de México van a instalar albergues para ayudar a los afectados, para que se les lleve comida a los afectados por el paso del huracán. En cuanto las autoridades den a conocer sus ubicaciones y la manera en cómo van a estar laborando, te voy a estar compartiendo esa información en el resto de mis redes sociales. En la página de caporal.mx, ahí encuentras toda la información, todas mis redes, todo mi contenido. Vaya historia la del penal de Chilpancingo, Guerrero. Vaya historia, donde hay presos sentenciados o acusados bajo proceso por delitos considerados como graves. En días pasados, José Gustavo, alias El Tavo, sometió a golpes a otro preso, a Ramón, alias El Greñas. El Tavo controlaba la celda número 5 de ese penal, en donde dormían 7 presos y una celda en donde, según acusaban, vivían con ciertos privilegios. Tanto el Tavo como el Greñas estaban acusados de homicidio. En venganza, debido a esa golpiza, el Greñas provocó un incendio en la celda de el Tavo con pegamento industrial. Así logró prender la celda 5 la madrugada del pasado viernes 20 de agosto. En ese incendio, estás viendo en pantalla imagen de la celda, murió el Tavo y sus 6 compañeros, quienes dormían con él, resultaron heridos. Vaya cosa lo que pasa en un penal, en modo de decir, agarren a quien provocó el incendio y métanlo en la cárcel. Estaban en prisión. Hoy elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal de Oaxaca acudieron al poblado de San Francisco del Mar. Ahí fue donde fueron corridos a pedradas, tema principal de este video. Acudieron a esta comunidad para intentar detener a 2 personas, inicialmente identificados como Pablo, alias El Cholenco, y otro hombre cuya identidad no ha sido revelada, no se ha hecho pública. Sin embargo, pobladores acusaron que no detuvieron a estas 2 personas que originalmente elementos de la Guardia Nacional pretendían detener, sino que detuvieron injustamente, según los pobladores, a Misael Vicente, a Javier Nieto y a Sócrates Ventura. Sócrates, un menor de edad. Por tal motivo, los pobladores se molestaron con los elementos que estaban haciendo este operativo y confrontaron a los agentes a pedradas y a palos. Ellos, los mismos pobladores, grabaron el video que te voy a presentar a continuación. En el video se escuchan detonaciones de armas de fuego, pero aunque quienes graban afirman que estos disparos los hicieron elementos de la Guardia Nacional, lo cierto es que no se aprecia, no se ve quién detona las armas y en contra de quién. Así que indudablemente hay mucho que explicar por parte de las autoridades sobre lo que ocurrió en esta comunidad. Eso sí, hasta este momento ninguna autoridad se ha pronunciado sobre lo que verás a continuación, ni autoridades municipales, ni también tampoco de la Policía Estatal, del gobierno de Oaxaca, ni de la Guardia Nacional. Estaré al pendiente de lo que detallen sobre esto que ha ocurrido en el estado de Oaxaca y nos vemos mañana con más información. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Por cierto, al rato 9:30, hoy es domingo de pasarla a gusto en el canal de El Capo Juega. ¿No lo conoces? El Capo Juega, así búscalo. Nos vemos en vivo 9:30 de la noche al ratito y nos vemos mañana aquí en este canal con más información. A ver, ¿cuándo ustedes han defendido al pueblo? ¿Cuándo han venido a defender al pueblo? ¿Ya vieron a cómo matan a los niños? ¿Ya te enteraste cómo matan a los niños? ¿Ya te enteraste cómo matan a los niños? Y por eso, porque ahorita vienen a traer a la gente que nos defiende. ¡Ey! ¡Bájenlo ahí! ¡Para el pueblo! ¿Por qué no se ponen a cuidar las entradas allá? ¡Allá! ¡Cierren el pueblo! ¡Hay que cerrar el pueblo! ¡Vamos!